Bueno, vamos a seguir hablando del coronavirus, pero con un testimonio cercano. Tenemos del otro lado de la línea a Facundo Viader. Facu es un preparador físico nacido en Mar del Plata que hace poco más de un año y monedas, él nos va a confirmar ahora, se fue a vivir a Italia. Y ahora está, bueno, en medio de esta situación del coronavirus, ¿no? Nada menos. Facu, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola Rodri, buenas tardes. Todo Bueno, bien acá, pasando la cuarentena. en la cuarentena. Contanos dónde estás específicamente como para que tengamos un contexto de cuál es tu ubicación allí dentro de Italia. Sí, yo estoy ubicado en la región de Italia Norte, la parte de Piemonte, que estamos muy cerquita de Lombardía, pegados a Lombardía, donde se desarrolló el coronavirus. Yo Ujú. estoy en la ciudad de Torino. En Torino, específicamente. Bueno, ¿y Exacto, sí, cómo, sí, sí. cómo se fue dando todo allí alrededor de esta zona? Porque, bueno, fue una de las primeras en Europa en comenzar con el desarrollo masivo del virus, ¿no? ¿Cómo lo fuiste viviendo vos en el día a día el desarrollo de esta infección? Sí, mirá, bueno, al principio fue un poco de escepticismo por parte de la gente, había mucho rechazo, que era solamente una gripe. Recuerdo a fines de febrero, aparecieron los primeros casos en Milán, acá muy cerquita. Poco a poco fueron clausurando los clubes, suspendieron las clases de los colegios, los restaurantes, cafeterías más tarde, hasta que llegó un punto que ya el contagio era prácticamente masivo. Y entonces tuvimos que cancelar partidos, igual se desarrolló toda esta cuestión de reglamento, de Ujú. restricción de salir a la calle. Claro. Y a partir de ahí, digamos, viste que se iba expandiendo rápidamente dentro del propio Italia. Sí, exacto. Uno iba leyendo las noticias y semana a semana se iba empeorando la situación. Prácticamente en Torino arrancaron con 2 casos a principios de marzo, eh, cerraron todo prácticamente, toda la ciudad esa semana, se fueron todas de vacaciones y ya cuando pasó la segunda semana ya se encontraban 10 personas muertas, muchos contagios, así que se expandió en 2, 3 semanas por todo Italia, sería. Claro, Cerraron fronteras también, fue muy rápido todo fue. claro. Así nos agarraron prevenidos. La situación más grave eran los hospitales, que los médicos tenían que decidir entre el respirador a un señor de 65 años o a un tipo de 40 con 2 pibes. Así que imagínate que esas eran las decisiones de los médicos en los hospitales. Claro, bueno, eso es el principal problema que ha tenido Italia y sobre todo las zonas más alejadas de las grandes ciudades, que es el acceso a la salud, ¿no? Que se vive con de una manera muy particular, porque además no solo estas decisiones, sino que hay lugares donde directamente no hay infraestructura de este tipo, ¿no? Exacto, exacto, sí, sí. Como media de prevención, a lo último ya era salir a la calle solamente, como estamos en este momento, con solo un permiso que se descarga por internet. Si uno no lo cumple cuando va a la calle a trabajar o a hacer las compras, tiene que pagar una multa de 206 euros o hasta 3 meses de cárcel, para que te hagas una idea de lo que estamos viviendo ahora. ¿Una multa de cuánto me dijiste? 206 euros hasta 3 meses de cárcel, si Claro, uno accede a otro partido de la zona, si uno cambia de común, y se dice acá. Es claro. como ir, por ejemplo, de Mar del Plata a Santa Clara o a Pinamar. Ujú. ¿Y ese permiso es de fácil trámite, digamos, o tenés que brindar explicaciones, digamos, contundentes para poder obtenerlo? No, solamente se descarga en internet, se ubica, si uno lo tiene que ir a trabajar, todavía que hay gente que va a trabajar, obviamente, Ujú. lo compila y se lo presenta al policía o a la persona de prefectura que uno lo paga en la calle. Claro. ¿Y cómo es? Pero ya te digo, Sí. tampoco el trabajo. ¿Cómo son las calles? ¿Cómo están en las calles hoy Italia? ¿Cómo se controla que la gente no rompa con la cuarentena, ¿no? Se ubican en puntos estratégicos, la policía con las patrullas. Obviamente los accesos acá son muy grandes, hay muchas calles, pero todas llegan siempre a una punta en común. Entonces uno cuando cambia de partido de zona tiene que atravesar ahí, obviamente se ponen ahí los policías, Claro. pero no se ve mucha gente en la calle, ya son muy respetuosos en cuanto a eso los italianos, al Ujú. menos en Italia del Norte. En Italia del Sur tardó un poquito más, se hablaba que iba a ya meterse el ejército, a meter a la gente en las casas, porque no se metían. Así que fue todo muy estricto, la verdad, pero la aceptación en general a nivel social fue bastante buena.
Claro. La gente más grande obviamente tiene que estar sí o sí en casa, que es la más propensa a prender la afección, pero también hay personas de 30 años con respirador, así que no estamos fuera nosotros también, los más jóvenes. No, claro. Bueno, desde tu punto de vista de cómo lo viste allí, de cómo estás siguiendo lo que pasa en la Argentina, donde hoy el último número Sí, que tenemos es de 56 casos, sí. pero ya con muertes y demás, ¿cuál es la recomendación que vos le darías? Porque, digamos, hoy lo decía en un video, por ejemplo, viniendo de España, Santiago Lange, ¿no? Sí. Digamos, es ver la película antes de que pase. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer desde Exacto. aquí, o qué es lo que ves vos que se hizo en la Argentina, que está bien y que está mal, ¿no? Sí, por empezar estoy viendo, por los que me llegan los comentarios y lo que veo yo, está pasando exactamente lo mismo. Se comenzó con un rechazo un poco que es solamente una gripe, y la diferencia es que esto se va incrementando. Solamente con los recaudos que están tomando de estar en casa va a estar bien. Con no llegar al contacto con otras personas que uno está habitualmente acostumbrado, ya no frecuentando tanto, saliendo tanto a lugares masivos, con eso va a estar bien, porque es la única manera de impedir que se expanda el virus. En cuanto al que tiene que ir a trabajar, en lo posible, barbijo, guante de látex. En los gimnasios nosotros aplicábamos alcohol cada 3-4 horas en las máquinas, hasta llegó el punto obviamente que uno no podía ya soportar la situación y tuvieron que cerrar. Pero todo lo que se pueda prevenir siempre va a ser mejor, porque es el único método. Para mí lo que vimos nosotros acá era eso. Si nos decían nosotros en febrero, che, no vayas a tal lado, sí, no íbamos, pero no sabíamos, así que bueno, tuvimos esa mala suerte de no saberlo primero. Claro. Bueno, son las experiencias que tenemos que aprender, ¿no? Como tanto de China y esta Exacto, curva de la cual se habla, bueno, también conocer cómo se fue exacto. desarrollando también allí en Italia, en definitiva. Antes de que sucediera todo esto, ¿cómo era tu realidad en Italia? ¿Dónde estabas trabajando y cómo estabas llevando eso de irte a vivir a otro país con otro idioma y de desarrollarte profesionalmente, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, yo lo primero que fui cuando vine acá, digo, estar trabajando en escuelas, en gimnasios, en clubes, me llevó a conocer mucha gente. Esto nos agarró, la verdad, desprevenidos, y fue una situación, la verdad, que no se la espera ninguno, obvio. Claro. Pero bueno, al menos uno estando acá afuera valora otras cosas también. Yo por ahí en Argentina estaría haciendo lo mismo, salgo con mis amigos, me junto, como asado, voy al cine, por ejemplo, va al cine por ahí, tanto no, ahora no se va, pero Ujú. evitaría eso. Yo sabiendo, para no vivir esto que estoy viviendo ahora, porque la verdad que estoy aislado. Yo por un lado no tengo problemas, yo estudio, hago ejercicios acá en casa, tengo unos alumnos online, los atiendo por Skype, para que hagan una idea cómo tuve que modificar mi situación laboral también. Claro. Así que lo estoy viviendo de esta manera. Todavía nos quedan al menos 18 días, recién vamos 6, pero bueno, paciencia solamente, y como consejo a la gente de Mar del Plata, obviamente que es la ciudad que más quiero, que puedan prevenir todo lo que puedan hacer, con los colegios que están encerrados. Está bien que los chicos no son los más propensos a agarrar la infección, pero también el día a día salir de la calle no es recomendable. Claro, si no, lo que Y ahora que dicen, viene el frío también, que sí, tengan en cuenta también el clima, lo que dicen porque de los niños es que trasladan el virus, ¿no? Que no son los que afectan, pero sí los que pueden expandirlo exactamente, sí. sin tener los síntomas y sin desarrollar la enfermedad. ¿A dónde estabas trabajando antes de todo esto, Bueno, digamos, antes de la pausa por el coronavirus? Comentanos un poco. sí, estaba trabajando en las escuelas a la mañana, lo que son escuelas estatales y privadas acá en Torino, y a la tarde combinaba gimnasio de personal trainer con un club de hockey, Cus Torino se llama. Ujú. Sería el club, la parte de hockey de Torino. Claro. Estaba trabajando con eso, en plena competencia, encarando dos frentes competitivos muy grandes. Así que bueno, tuvimos que frenar todo. Así que nada, las chicas están haciendo sus trabajos en sus casas prácticamente, pobrecitas. Claro, bueno, tenemos la ventaja de contar con internet y con mucha tecnología para que la cuarentena no sea un problema, ¿no? Puntualmente, y que podamos estar aislados, Sí, pero sí. seguir haciendo cosas, que me parece que es central. Facu, gracias por estos minutos y bueno, ojalá sea solo un Por favor. momento que tengas que atravesar ahí en la cuarentena y todo termine de buena manera allí en Italia. Te mando un abrazo grande a la Muchas distancia. gracias, Rodri. Muchas gracias. Gracias. Igualmente para vos,
Un abrazo. Hasta luego. Bueno, Facundo Viader, él es preparador físico marplatense, nacido y criado en Mar del Plata, que hace un par de años decidió irse a Italia y bueno, hoy está viviendo estos 6 días de los 18 de cuarentena que todavía le quedan por delante. Pueden salir con permiso que se baja por internet y si te agarran en la calle, no tenés el permiso, 206 euros de multa o 3 meses de cárcel podés afrontar. Esta es la situación en Italia, uno de los focos más fuertes, el primero fuerte, intenso, en Europa de esta fiebre del coronavirus en definitiva, que está en la Argentina, ¿sí? Y tenemos que tomar las medidas de precaución, como para tener un panorama más abierto de otro país que lo está sufriendo y padeciendo.